Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja. Uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. Vean, esto que les voy a contar no se los van a decir en la Facultad de Ciencias y Letras de su universidad, no se los van a decir en el colegio, ni muchísimo menos en la escuela, no lo van a contar en los medios de comunicación porque no conviene. Y si se sabe, se habla del tema, pero nadie deduce muchas cosas de las que voy a decir el día de hoy. Y es el gran e importante papel que jugaron muchas mujeres en la antigüedad y que desmonta por completo la mentira y el mito de que antes se vivía en una sociedad netamente patriarcal, donde solamente los hombres tenían derechos y libertades, y eso es totalmente falso, y basta nada más con ver fotografías y escuchar un poco de historia de cosas que pasaron tanto en el siglo anterior como en milenios atrás, ya vamos a ver por qué, para darse cuenta que la mujer siempre ha tenido un papel relevante en la sociedad. Pero no vamos a irnos a miles de años atrás todavía. Vamos a empezar con el personaje o la mujer con la que yo empecé esto, que lo había publicado en la pestaña de comunidad de este canal, prometiendo que iba a hacer este video, y ella es Amy Johnson. Para los que no la conozcan, la señorita Amy Johnson fue una gran piloto del Reino Unido, que fue la primera mujer en hacer un viaje entre el Imperio Británico y entre Gran Bretaña, mejor dicho, y Australia. Tal vez muchos van a decir qué mérito tiene eso, pero recordemos que en esta época ella murió en 1941, entonces estamos hablando de una persona que logró esto en la primera mitad del siglo XX, hace ya más de 100 años, oh, no, perdón, casi 100 años. Y la tecnología de aviación que había en esa época era muy escasa, era muy rudimentaria, y los vuelos no eran igual de rápidos que lo son ahora, era muy agotador y muy largo para una sola persona hacer un viaje de esos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir y el punto como yo lo enfoqué en ese chat que hice en la comunidad? Si ustedes ponen cuidado a las fotografías de esa época, tanto de cuando ella salió como cuando llegó a Australia, como cuando regresó a Inglaterra, ella fue recibida tanto por hombres como por mujeres con mucha alegría. Le regalaban flores. A ella le organizaron una bienvenida, una recepción pública por las calles. Y a esa recepción la iban a saludar, a sacarle los pañuelos, tanto hombres como mujeres por igual. Los hombres no tenían ningún tipo de problema en verla con una sonrisa. Si ustedes ven algunas de las fotos que voy a poner aquí, ustedes van a ver sonrisas en el rostro de la gente, de todos por igual. La miran con admiración. Noten eso en las fotografías. Los hombres querían tomarse una fotografía con Amy Johnson. Nunca se le prohibió volar. Amy Johnson era una piloto normal, así como suena. Le daban micrófonos para que ella hablara en público y le prestaban atención tanto hombres como mujeres. Habían personalidades como Bertrand Shaw o Chaplin que querían reunirse con ella. Y nunca nadie le dijo, no puedes. Nunca nadie le dijo, no puedes. Y hay otro ejemplo, digamos que parecido, en, en Amelia Earhart. Amelia Earhart fue otra gran mujer, una piloto muy importante, que murió de una forma muy similar, en años más o menos parecidos, solo que Amelia Earhart falleció en 1937, pero estamos igual en la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Y recordemos que Amelia Earhart, cuando realizó su hazaña, su gran vuelo, ella era recibida a los lugares donde ella llegaba, tanto por hombres como mujeres. Y si ustedes ven las fotografías de Amelia Earhart, van a ver que los hombres se quitan el sombrero, la saludan, la respetan, quieren tomarse una fotografía con ella. A donde llegaba su avión, ahí corrían a ellos a saludarla. Ella hacía vuelos en solitario, ella no necesitaba la tutela de nadie, ni nadie le decía, no te subas a un avión porque tú no puedes volar. Y Amelia Earhart hizo muchos logros y los hombres querían tomarse una fotografía con ellos. Las personalidades, como pasaba con Amy Johnson, querían tomarse una fotografía con ellos, con ella. Los caballeros, era respetada por absolutamente todos. ¿Por qué? En base a sus logros. Igual que pasó tal vez en algún punto de la historia con Hipatía de Alejandría, que en el ámbito, por hablar de un ámbito no de aviación, sino también de intelectualidad.
O, por ejemplo, con Juana de Arco, estamos hablando de una mujer que vivió hace 500 años, si no me equivoco, ella murió en 1431, si mal no estoy. Y Juana de Arco comandaba ejércitos de hombres. Lamentablemente no había en esa época tecnología o fotografías como para poder registrar todos estos datos, pero si ustedes ven a Juana de Arco en las obras clásicas que se le representa a ella, siempre está comandando un ejército de hombres y eso es lo que ha recogido la historia. Y nadie le dijo, tú no puedes comandar un ejército, o nadie, ninguno de los hombres de esa época dijo, yo no voy a seguir a Juana de Arco porque yo soy hombre y ella es mujer. Ningún hombre dijo eso en esa época. Se podía comandar un ejército. Igual que lo hizo, por ejemplo, en su momento Olga de Kiev. Para los que no saben, Olga de Kiev es, bueno, la Iglesia Católica la hizo santa, pero ella se cambió al cristianismo, ¿verdad? Y cuando su marido murió, ella comandó ejércitos para vengar su muerte. Incluso en representaciones antiguas de la época, se le ve a ella en una posición de poder y a los hombres guerreando en comparación a la posición que ella tenía. Igual se puede hablar de Matilde Canosa. Para los que no la conocen, busquen en YouTube quién era Matilde Canosa, una historia muy similar a la de Olga de Kiev. Y vamos a hablar, por ejemplo, de un tema que está muy de moda en este momento por las circunstancias, que era, por ejemplo, el reinado de Isabel II. No sé exactamente cuándo subió ella al poder, creo que fue en 1952, pero nadie le dijo, tú no puedes gobernar o tiene que gobernar tu marido. No, el marido murió siendo príncipe y estando por debajo, un escalón por debajo de ella en cuanto a todo el imperio británico. Incluso, si ustedes ven las fotos de la coronación de Isabel II, siempre la van a ver con hombres detrás, rodeados, y ella sentada en su trono, por ejemplo, en las fotos de su coronación, porque en el trono se sienta solamente la persona que manda. En el trono está la persona que tiene el poder, y nadie le dijo, no, tú no vas a hacer eso, tú no puedes, o no, yo no voy a seguirte. No, vean, los hombres hasta le cargaban el vestido. Ella tenía a su cargo incluso ejércitos. Y si ustedes ven el clero, que yo no lo defiendo en lo absoluto, pero que tan atacado es por estos grupos actuales, ustedes van a ver que el clero estaba, por decirlo así, a las órdenes de ella. Incluso si ustedes ven una foto de la reina Victoria, de la cual desciende ella, y si mal no estoy, parte también de la realeza española, también tiene descendencia de la reina Victoria es lo mismo, los hombres estaban detrás de ella en la fotografía, le daban su espacio, la respetaban, porque se sabía que ella era la reina. Y estamos hablando de que, si mal no estoy, la reina Victoria coronó en 1837 y murió en 1901. O sea, ahí estamos hablando ya del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX y apenas un año del siglo XX. E incluso ahora que mencionaba lo de Hipatía de Alejandría, o sea, tomen en cuenta cuántos años tiene eso de que ella tenía una posición de poder en el área intelectual. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, mencióname otras que hayan hecho lo mismo. Y bueno, les voy a dar un ejemplo muy claro, y ese ejemplo es el de Marie Curie. Marie Curie no solo recibió, si mal no estoy, 2 premios Nobel, sino que la hija de ella también recibió un premio Nobel de química. Creo que de química. Y si ustedes ven las fotografías de Marie Curie, ella no está en una calle rayando paredes o haciendo protestas, sino que se estaba ganando su premio Nobel, que estoy seguro que nunca le importó recibirlo o no, pero en su laboratorio. La mayoría de fotos que ustedes van a ver de Marie Curie son trabajando, no en la calle. Y cuando ustedes ven fotografías de Marie Curie en congresos científicos, ella nunca fue puesta a un lado, nunca fue puesta atrás de la fotografía. Siempre estaba rodeada de sus colegas científicos de tú a tú, codo a codo. La incluían sin ningún tipo de discriminación en sus trabajos o en sus charlas científicas porque sabían al lado de quién estaban realmente. Ninguno dijo, no, yo no voy a hablar con ella. No, nadie dijo eso. Incluso era una gran amiga de Albert Einstein. Y cuando se hacían charlas privadas de científicos, ella era invitada y ella podía opinar libremente. Y en las fotografías de los congresos ella no era puesta atrás o a un lado atrás. No, ella era puesta en primera plana.
y era de las personas más respetadas de su época. Por ejemplo, otra fue, se puede hablar de Helen Keller, que incluso si ustedes ven fotografías de ella, a pesar de que yo ideológicamente no concuerdo con ella en muchas cosas, pero a modo práctico como ejemplo, se puede poner a Helen Keller y ustedes van a ver fotografías de ella con muchos hombres detrás que querían salir en el retrato para decir que la conocieron. Cuando ella hablaba, incluso presidentes de Estados Unidos la querían conocer. Y nunca nadie dijo, no, tú no puedes hacer eso, o no, ella lo tiene prohibido. Eso es una completa y total mentira que se ha vendido hasta el día de hoy. Y ahora vamos a irnos muchísimo más atrás, miles de años atrás. Y les voy a contar una cosa que mucha gente o desconoce o que no le gusta saber o que lo ven en las películas de Semana Santa y pasa desapercibido como a un modo analítico. Y es el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto podemos mencionar a dos faraonas, desconozco si hay más, les soy honesto, desconozco si hay más, me corrigen o me cuentan en los comentarios si alguno sabe, pero por ejemplo Cleopatra estuvo a cargo de Egipto, de todo Egipto, y eso incluye los ejércitos de hombres y muchas otras funciones de importancia que tenía. Cleopatra estuvo a cargo. Nadie se lo prohibió y estamos hablando de miles de años atrás. Pero vámonos aún más tiempo atrás que Cleopatra y a esta emperatriz o faraona, casi nadie la conoce o la recuerda, que se llama Hatshepsut o Hatshepsut, algo así se pronuncia. Hay un edificio que ella construyó que incluso se visita hoy en día y es de los que en mejor estado se conservan en Egipto. Y ella tenía sus estatuas, ella tenía sus detractores también, el nombre de ella fue borrado de muchos templos, pero pudo gobernar como una faraona. Y estamos hablando de miles de años atrás. O sea, todo esto de ver grupos de mujeres con mucho poder se viene viendo desde la antigüedad, se viene viendo desde hace mucho tiempo atrás. Y les recuerdo, por ejemplo, el caso, bueno, de las faraonas de Cleopatra o de Hatshepsut, o de Olga de Kiev, o de Matilde Canosa, o de Juana de Arco. No hablemos solo de personas que vivieron en el siglo XX como Marie Curie, o la reina Isabel II, o Helen Keller, o Amelia Earhart, o Amy Johnson. Hay muchos, pero muchos ejemplos, como el que mencionaba antes de Hipatía de Alejandría, de personas que vivieron hace cientos de años o miles de años, mujeres que tenían muchísimo poder, muchísimo poder. Y hoy en día se nos está diciendo que vivíamos en una sociedad patriarcal que era comandada exclusivamente por los hombres y que los hombres no dejábamos a las mujeres hacer nada, cuando eso no es netamente cierto. He puesto fotografías que demuestran que incluso los hombres admiraban y vitoreaban a las mujeres y las dejaban hacer cosas que se suponía que solo hacían los hombres, como pilotear. Entonces, por favor, empecemos a ver la sociedad no con ese tipo de división o de resentimiento que se nos está vendiendo, sino desde un punto de vista histórico, amplio, desde un punto de vista de razonamiento, para poder comprender que todas estas cosas que se nos han vendido en gran parte eran mentira. Y ustedes van a decir, es que bueno, el voto, esto y de todo. Vean, les voy a explicar una cosa del voto que pasaba antes. Antes no solo no podían votar las mujeres, sino también los hombres. ¿Por qué? Porque las personas que en la antigüedad tenían derecho al voto eran militares, eran personas que daban trabajo, por ejemplo, hacendarios o dueños de fábricas, o personas que tenían estudios académicos. Entonces, fuera de esa lista quedaban tanto hombres como mujeres. Hombres que no eran militares, hombres que no tenían empresas y que eran pobres, hombres que no tenían estudios, ellos también quedaban por fuera de eso. Y hay muchos ejemplos históricos que muestran, por ejemplo, en la era de la esclavitud, esclavos fueron tanto hombres como lo fueron mujeres. Es que como decía en el otro video que yo había puesto, que salía el doctor Jordan Peterson hablando de este tema, la historia ha sido muy dura para todos. La historia ha sido muy dura para todos, pero con responsabilidades y protagonismos diferentes.
Pero cuando se habla de igualdades o de trato igualitario, desde hace muchísimos años, que no, desde la reina Hatshepsut en el antiguo Egipto hasta la reina Isabel II, pasando por una cantidad de reinas ahí, pasando por Juana de Arco, por Hipatía, por Helen Keller, por Amelia Earhart, siempre han tenido roles de protagonismo social. El hombre siempre les ha mostrado respeto cuando se lo ganan, porque uno a cualquier persona la respeta cuando con sus actos se lo gana. Y todo esto, todo este mito de que netamente la sociedad patriarcal y todo esto es una grandísima mentira que se puede demostrar viendo fotos antiguas o ustedes estudiando o analizando la historia conforme la van descubriendo o la van viendo. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.